...2020 ha sido un año de grandes retos y desafíos, pero también ha sido un año de mucho aprendizaje. En Historia Familiar hemos aprendido a hacer las cosas de una manera diferente. Es así como al cierre de este año estamos muy felices de poder contar con nuestro canal de YouTube, a través del cual colgamos videos de historia familiar y también hemos podido desarrollar varias actividades. Una de las actividades que llevamos a cabo este año fue el poder llevar a cabo 5 talleres de historia familiar, en la cual aprendimos a manejar las herramientas que Family Search pone a nuestra disposición. También hemos desarrollado un centro de historia familiar virtual. Este centro funciona a través de la plataforma Zoom y allí los miembros pueden conectarse con los consultores y desarrollar su historia familiar. Este centro funciona con el apoyo de varios de nuestros consultores que disponen de su tiempo en horas para que las personas puedan unirse y aprender más y desarrollar su propio árbol. En este año hemos podido superar nuestra meta de indexación. Iniciamos el año con una meta de 100.000 registros y a corte de 30 de noviembre ya llevamos 102.000 registros. Esto ha sido gracias al esfuerzo de muchos miembros que dentro de esos hogares han podido continuar con esta labor. Muchos de las familias han podido ver también milagros en sus vidas, milagros que gracias a las herramientas tecnológicas que nuestro Padre Celestial ha inspirado en esta época son posibles. Es así como hemos visto personas que han encontrado extensas genealogías para sus árboles. Así es que 2020 cierra con un balance muy positivo para la historia familiar en nuestra estaca y nos sentimos muy agradecidos de poder contar con la labor, tanto en los barrios como en la estaca, de aquellas personas que dedican su tiempo a esta maravillosa obra. La invitación en 2021 es a continuar trabajando por nuestra historia familiar, por nuestros antepasados. Pronto abrirán los templos y podremos ir allí y llevar muchos registros para hacer las ordenanzas por las personas que ya han fallecido. Me siento muy agradecido de poder servir al Señor en esta obra y poder sentir el espíritu de Elías acompañando cada una de las labores que realizamos. Mi nombre es Gabriel Zapata Castro. Me gusta indexar porque puedo saber más de mis antepasados y, por ejemplo, de su historia. Y me gusta más indexar con mi familia porque me siento animado y puedo seguir progresando más a saber de mis antepasados. Hola, soy Samantha Vargas de la Yamaco de Estacazú en Colombia. En la primaria hicieron una actividad sobre lo de indexación. Y fue muy chévere porque cuando terminé mi primer lote sentí que le estaba ayudando a otras personas. Sé que Jesucristo ama a sus hijos, los que aún viven y los que se murieron. También sé que por medio de esta indexación podemos bautizarnos para los demás, para que ellos puedan vivir con el Padre Celestial. Chao. La indexación puede ayudar a las demás personas y a mí a encontrar sus antepasados y hacer las ordenanzas por ellos. Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes lograr. Te invito a indexar. A mí me gusta la historia familiar porque puedo ayudar a otras personas a encontrar sus antepasados y ellas pueden ayudar a encontrarme mis antepasados. Estoy muy agradecido porque este sistema está disponible y también me gusta mucho indexar. Para mí la historia familiar es una oportunidad de entender y conocer más a nuestros antepasados, saber qué es lo que hicieron ellos, la historia de ellos, qué es lo que fue y sobre nuestros familiares. Me gusta también porque así aprendemos más sobre el valor de la familia, el amor que nosotros tenemos por ella. El lote enviado. Competis, bien. Para nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el convenio de Abraham tiene vital importancia. Todos hemos sido llamados para efectuar el recogimiento de Israel, y estas promesas no se llevarán a cabo a menos que cada uno haga su parte. Al poder trabajar este año en historia familiar, me he dado cuenta que este convenio es real. Sé sin ninguna duda que nuestro Padre Celestial cuida a sus hijos,
y que mediante el trabajo que hacemos cada uno de nosotros podemos hacer que todas las familias puedan ser unidas en una sola. El ser consultor de historia familiar me permite poder conocer la doctrina del recogimiento de Israel. También bendecir la vida de otras familias y de otras personas, especialmente los nuevos conversos que están aprendiendo a llevar su propia historia familiar. Este año ha sido un año difícil, en el que todos nos hemos visto enfrentados a una situación nueva. Muchas de estas cosas también le pasaron a nuestros antepasados, tuvieron que pasar experiencias que para ahora a nosotros es historia. Cuando nosotros hacemos historia familiar, acercamos a nuestros antepasados a nuestro corazón. Sé sin ninguna duda que esta es una obra verdadera, que cuando trabajamos por el bienestar de los demás y les ayudamos a hacer historia familiar, todos somos bendecidos. Esto me hace sentir muy feliz y quiero compartirlo con ustedes. Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia donde familias que no habían aperturado ni cuentas ni tampoco conocían nada de la genealogía de sus antepasados, tuvieron la oportunidad de tener esta bendición, de saber apreciar lo que son estas bendiciones en referencia a la obra de historia familiar, hacer la obra por nuestros muertos. Fue de mucho desafío cuando comenzó todo, porque la tecnología, a pesar de que es un aliado, también puede ser un inconveniente, ya que muchas familias no sabían cómo utilizar un Zoom, una aplicación Zoom, para poder nosotros, junto con los consultores, capacitarlos. No sabían tampoco cómo meterse en las páginas, muchas no tenían internet, entonces también fue por esa parte un poco de la logística muy complicada, pero afortunadamente terminamos un buen año. Hubo desafío también con los jóvenes, con los consultores, ya que muchos se sentían desanimados. En general muchas familias se sintieron desanimadas por la cuarentena y la pandemia. Volvimos otra vez nuevamente ahorita a entrar, pero ya estamos más preparados realmente. Terminamos un buen año, se imprimieron el triple de tarjetas que teníamos en la meta para poder terminarlo. De igual forma tenemos todavía más metas que hacer este año 2021 que empieza, pero sí fue una bonita experiencia. Hemos visto cómo cada una de las unidades, los miembros de las organizaciones auxiliares han hecho su máximo esfuerzo por cumplir sus propias metas en cuanto a la indexación y a la historia familiar se refiere. Cada uno de ellos ha intentado encontrar a sus antepasados, han agregado recuerdos a su árbol, han completado sus 4 generaciones en él y han hecho su máximo esfuerzo para poder ayudar en esta obra de historia familiar y de indexación. Durante el año 2020, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos con la pandemia y al haber tenido cerrado el Centro de Historia Familiar, buscamos algunas otras estrategias por medio de las cuales pudimos ayudar a los miembros de la estaca y a los amigos de la iglesia inclusive. Creamos el Centro de Historia Familiar virtual, de modo que cada persona podía conectarse con los consultores de historia familiar y recibir asesoría de parte de ellos y ayuda en su historia familiar, en su búsqueda de sus antepasados y en la indexación. Gracias a la tecnología también pudimos crear en las redes sociales, en Facebook, una página también con el Centro de Historia Familiar. Esta página nos ha permitido poner información en cuanto a la historia familiar, la genealogía, la indexación, y ha sido maravilloso poder contar con muchas personas de diferentes partes del mundo apoyándonos en este trabajo. No solamente ha sido para la estaca Suba, ha sido para muchas personas y hemos podido ayudar personas en otras partes del mundo. Es una gran bendición poder contar con las redes sociales, con la tecnología que nos permite conectarnos sin tener que tener en cuenta las distancias, países y continentes. También creamos el canal de YouTube del Centro de Historia Familiar, en el cual hemos colgado muchos videos de apoyo y videos de ayuda y de aprendizaje en cuanto a la historia familiar y la búsqueda de nuestros antepasados.
Durante este año también pudimos realizar 5 talleres de historia familiar, los cuales creamos en vivo por medio de YouTube Live y cargamos al canal de YouTube. Estos 5 talleres permitieron que muchas personas y amigos de la iglesia pudieran crear sus cuentas en Family Search, pudieran encontrar a sus antepasados y aprender cómo hacer estas búsquedas dentro de la página web y la base de datos. Además de los talleres, creamos una página web del Centro de Historia Familiar y ya hemos colgado mucha información en cuanto a horarios de atención, talleres, consultores y demás información necesaria para que cada uno de los miembros y amigos de la iglesia estén enterados en cuanto a la historia familiar. Ha sido un año de muchas experiencias maravillosas que han hecho crecer y magnificar nuestros llamamientos, nuestros oficios. Nuestros testimonios se han fortalecido y hemos podido ayudar a muchas otras personas a trabajar en su historia familiar. Esperamos que para este año 2021 que llega podamos seguir trabajando junto con todos ustedes y agradeciéndoles realmente el esfuerzo que han hecho a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo en plena pandemia. Muchas gracias por su esfuerzo y que el Señor les bendiga. A lo largo de mis años como miembro de la iglesia he visto todo un recorrido de lo que es la obra genealógica. Recuerdo que mis primeros pasos los di siendo un adolescente cuando teníamos que llenar estos cuadros genealógicos de nuestros antepasados, llenar registros de grupo familiar y mandar vía correo físico a los templos para que se hicieran las ordenanzas. Y también recuerdo cómo llegaba después a nuestra casa, dirección, un documento donde quedaban aprobadas las ordenanzas que se hacían y un registro o un reporte del trabajo que se hizo. Era un trabajo dispendioso, donde efectivamente había que ir cementerio a cementerio buscando información, preguntando a los antepasados, trabajo más difícil. Poco a poco la tecnología fue cambiando. Recuerdo cuando los primeros centros de historia familiar había que ir y comprar un disquete como estos, que fueron poco a poco cambiando sus versiones para llevar a uno ahí la obra de historia familiar, propia o personal. Recuerdo que muchas veces hacía un trabajo en el centro de historia familiar que había uno solo en Bogotá y después de unos meses volvía uno y ya el disquete no funcionaba y se perdía toda la información. Pero ya luego era importante saber cómo que de esa información que había en los computadores ya nos la mandaban impresa y empezaba uno a ver cómo era más moderno las cosas. Los tiempos han pasado y efectivamente ahora tenemos mucha más tecnología y cuando uno encontramos que tenemos Family Search, todo un proceso, un programa donde está toda nuestra información de antepasados, información segura que nos permite tener un conocimiento mejor, también historias de nuestros antepasados, sus fotografías y saber que esto va a perdurar en el tiempo para nuestros antepasados es maravilloso. Cada día la tecnología avanza y avanza e inclusive podemos ver que a nuestros correos electrónicos llegan información como esta. Es posible que hayamos encontrado un nuevo registro sugerido para tu antepasado. Y es maravilloso ver cómo la obra del Templo Historia Familiar crece. Ahora, dentro de ese proceso, vimos cómo en nuestra estaca, nuestro Centro de Historia Familiar fue creciendo, nuestros voluntarios jóvenes haciendo la tarea de la obra de Historia Familiar. Y la pandemia frenó muchísimo de este trabajo. Pero también escuchamos a nuestro profeta cuando decía que el tiempo que estábamos gastando en el templo cada semana para ir al templo, debíamos usarlo ahora para hacer la obra de nuestros antepasados. Es un tiempo en el cual no nos podemos detener. Han sido momentos un poco diferentes ahora con la pandemia, pero lo único que considero es que es la manera en que el Padre nos enseñó, que la tecnología la puso para el servicio de esta obra y que debemos hacer uso de ella y que debemos adaptarnos a esa condición y hacer la obra, aun cuando no podamos ir directamente al templo. Debemos empezar a imprimir tarjetas, todas las que más podamos, para que cuando nuevamente abran nuestros templos al servicio de la obra del bautismo por nuestros antepasados,
podamos hacer esa maravillosa obra. La invitación es a que todos podamos dedicar de nuestro tiempo, una vez por lo menos por semana, como familia, y hacer la obra por nuestros antepasados. Que Dios nos bendiga para que ese espíritu maravilloso de la historia familiar toque nuestros corazones y nuestras familias para lograrlo. Les mando un abrazo.